Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Proverbios capítulo 11, verso 29, y después vamos a Eclesiastés 7:7, que es una escritura muy popular. Proverbios capítulo 11, verso 29 dice: el que turba su casa heredará viento. Diga, el que turba su casa, a ver, diga que lo oigan. Heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. En Eclesiastés 7:7 dice: ciertamente la opresión, y en esta versión que voy a leer primero dice: ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Pero me gusta la versión Reina Valera revisada 60, que dice así: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Padre, gracias por tu palabra, y declaro tu palabra, Señor, viva y eficaz como siempre, cortante y penetrante. Señor, que cada persona reciba lo que tú quieres decirle. Señor, que nosotros recibamos lo que nos corresponde, y que cada uno te demos gloria por la obra que haces en nosotros hoy. Amén, amén. Lo primero que quiero decir a modo de introducción, cuando el creyente que ama al Señor tiene una profunda convicción de que Dios lo ama y está siempre con Él, tiene una vida de relación con Dios, está en una comunión perfecta, las cosas caminan bien, de repente entra en un tiempo de valle de sombra de muerte, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de opresión. Puede ser enfermedad física, puede ser enfermedad emocional, puede ser un problema familiar, puede ser un problema con un hijo o una hija, o con el padre o con la madre o con un familiar. O de repente es una crisis económica que aparentemente se prolonga y no termina. O, como en el caso que hemos visto constantemente, puede ser la muerte de un familiar en la familia, ¿verdad? De alguien que murió en la familia que amábamos y que de repente el COVID lo mató, o murió de cualquier otra cosa. Cuando una persona justa que ama al Señor y que vive cerca de Dios entra en una crisis como esa, de repente la tentación es a dudar si realmente Dios está consciente de lo que me está pasando. Y si Dios quiere hacer algo para ayudarme. Sabemos que Él puede, pero comenzamos a dudar, ¿será que Dios quiere hacer algo para ayudarme? Porque no siento ayuda de Dios, o no siento que Dios esté cerca, no siento el amparo de Dios en este momento de dificultad. Entonces las dudas comienzan a trabajar en el corazón, sobre todo el conocimiento bíblico que tenemos de Dios y que constantemente predicamos se entorpece en nuestra mente, en nuestro corazón. Comienza a entorpecerse y comenzamos a hundirnos en un valle de duda. Y preguntamos, ¿será verdad que Dios sabe lo que me pasa? ¿Estará consciente Dios de las cosas que nos están aconteciendo? Lo peor es que en estos momentos es cuando parece que Dios se esconde más. Sabemos que constantemente Dios se esconde. Es difícil ver a Dios. Es difícil tener una revelación tangible de Dios. Porque todo lo que conocemos de Dios, la mayor parte, lo tenemos por la fe. Y aunque hay algunas señales pequeñas en el camino y cositas que pasan, pero si somos honestos, no hemos visto así a Dios como para decir, estuve en un encuentro con Dios, hablé con Él, estuve con Él cara a cara. Quizás como estuvo Moisés en ese encuentro que tuvo con Dios en el Sinaí. Entonces, en esos momentos de dificultades del valle de la duda, lo peor es que parece que Dios se esconde más que nunca, aunque sabemos que Dios siempre está presente, aunque no lo podamos ver, aunque aparentemente esté escondido, pero Él está presente. Sin embargo, el saber que está presente no nos ayuda mucho. Queremos una señal,
queremos saber que Dios está con nosotros. Queremos saber que Él está consciente de lo que nos está ocurriendo. Entonces, en la vida de muchos hombres de Dios en la Escritura, hombres grandes de Dios tuvieron experiencias como esta. Tenemos a David, que cuenta su experiencia en los Salmos, de cómo Dios en momentos muy importantes de persecución, en que Saúl estaba detrás de él para matarlo, que las cosas estaban de mal en peor, aparentemente Dios no estaba por ningún lado, o por lo menos no podía ver en ese momento la presencia, ni sentir la presencia, ni ver una manifestación de Dios en su vida. Y en los Salmos escribe muchos salmos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? No tengo señal de ti. Aparece, muéstrate. Otro caso es el caso de Job. Nosotros sabemos que Job entró en una crisis siendo justo. Y muchas veces en esa crisis Job dudó, porque todo lo que estaba alrededor de él conspiraba contra su fe. Y encima de eso, sus propias experiencias de pérdida de familiares, de pérdida de propiedades, de ataques de la misma familia y sus mismos amigos, el ataque de sus amigos, hacían a Job titubear en su fe. Por eso decía: de oída te había oído al final, porque él quería tener una experiencia con Dios, pero no la podía tener. En medio de la prueba y la dificultad, no pudo tener la mayor revelación de Dios, que uno piensa es el momento en que más necesita una revelación de Dios. Pero la cosa es que Dios aparece y se revela es cuando ya todo termina, para entonces decirle: yo siempre estuve contigo. Así es Dios a veces en nuestras vidas. Y por eso es que muchas veces nosotros nos frustramos, porque queremos que Dios aparezca cuando nosotros queremos que aparezca, pero Dios está trabajando aunque no lo veamos. Él siempre está escondido, pero presente. Diga: escondido, pero presente. Y otro hombre que tuvo una experiencia similar fue Elías. Elías tuvo su experiencia con Dios, hizo grandes milagros, pero en el momento que estaba más necesitado, entró en una crisis, porque aparentemente Dios no estaba. Y es en el desierto, cuando la crisis le está pasando, que aparece Dios para rehabilitarlo, para ayudarlo y para empoderarlo. Pero mientras tanto, tuvo que pasar su crisis prácticamente solo, aunque Dios estaba presente. Y el caso quizás que quiero tocar en el día de hoy es el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre especial. Juan el Bautista nace por causa de su misión y muere porque su misión terminó. Porque no tiene sentido estar en la tierra si nuestra misión terminó. Porque para un creyente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para un creyente sabemos que estamos aquí porque Dios tiene un plan con nosotros, y cuando el plan de Dios, el trabajo de Dios, el propósito de Dios se cumpla, pues no tiene mucho sentido permanecer en una tierra donde hay tanta dificultad, donde hay pecado, donde hay tentaciones, si ya cumplimos nuestro objetivo. Pero Juan nació para cumplir un objetivo, él lo sabía. De hecho, desde niño, desde que tuvo uso de razón, su madre Elizabeth le dijo, y su padre Zacarías, sacerdote, le dijo: tú naciste porque Dios tiene un propósito que cumplir y nos escogió a nosotros para que tú nacieras. Porque yo era viejo, tu madre era vieja, ella era estéril, o quizás él era el que era estéril, pero siempre se dice que la mujer era la que era estéril. El caso es que no podían tener hijos, pero Dios hace un milagro porque Dios tiene una labor que cumplir por un tiempo determinado y quiere traer una persona específica para hacer esa labor. Muy importante saber que estamos en esta tierra porque Dios tiene un plan con nosotros. Estamos en esta tierra porque a Dios le plació crearnos, porque Él tenía ya una labor que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros cumpliéramos en la tierra. No estamos aquí para que Dios nos busque trabajo, a ver qué hacemos. Porque si usted es llamado de Dios de verdad, si es escogido de Dios de verdad, usted está en una asignación divina en el tiempo que está en la tierra. Por lo tanto, nadie lo puede sacar del planeta hasta que su asignación termina. ¿Está conmigo? ¿Puede decir amén? Entonces, Juan el Bautista crece, tiene 30 años, comienza el ministerio y reconoce a Jesús como el Mesías. Cuando él está bautizando en Jordán, que es el ministerio que Dios le da, porque el ministerio de Juan el Bautista estaba profetizado. Él vendría a preparar el camino al Mesías.
Su única misión, preparar el camino al Mesías. ¿Cómo se prepara el camino al Mesías? Preparando el corazón de la gente, para que la gente abra el espíritu. Gente que estaba cerrada espiritualmente, que solo tenía religión. No había manifestaciones de Dios. Dios estaba ausente aparentemente por más de 500 y tantos años, no había manifestación de Dios. Se conoce en la teología como el túnel del silencio, desde Isaías hasta Juan el Bautista. Dios aparentemente no estaba manifestándose de ninguna forma. Siempre presente, pero escondido. Sin embargo, cuando aparece Juan el Bautista, comienza una manifestación de Dios, un avivamiento, donde Dios comienza a tornar el corazón de la gente hacia Él. Y Juan comenzó a predicar su mensaje, sencillo, directo y quizás hasta un poco rudo. Pero ese mensaje tenía un objetivo, y era sacudir a la gente que se podía sacudir. Y de una vez separar la gente que nunca se convertiría, para que el corazón de la gente que necesitaba recibir el mensaje, el trabajo del Mesías, la obra del Mesías, se preparara. Por eso Juan vino bautizando y llamando a la gente a arrepentimiento, para preparar a la gente para el ministerio de Jesucristo que vendría detrás. Así que Juan solo tenía un objetivo, y era ser el precursor del Mesías. Cuando Juan está bautizando, él ve a Jesucristo que se acerca por allí y le dice a toda la gente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente tenía sus ojos puestos en él. Él era el profeta. Él era el que Dios estaba usando. Él era cuando predicaba, el corazón de la gente ardía y se arrepentían los que tenían que arrepentirse. Pero ahora la atención de Juan, o la misión de Juan, es dirigir la atención de la gente hacia el Mesías. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Juan objeta cuando Cristo viene a bautizarse y le dice: no te puedo bautizar, porque yo debo ser bautizado por ti y tú vienes para que yo te bautice. Tú eres mayor que yo. Mi función es abrirte el camino. Entonces tú me debieras bautizar a mí. Pero sabemos lo que le dijo Cristo: no, eso no es parte de tu trabajo. Tu trabajo es bautizarme. Tu trabajo es preparar el camino, introducirme, presentarme delante del mundo como el Cordero de Dios. Y el bautismo es mi carta de presentación, para que tú sepas y confirmes en tu corazón que realmente yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, muy importante, Juan acepta y lo bautiza para que se cumpla toda justicia. Cuando sus discípulos le cuentan a Juan: mira, por ahí el que tú bautizaste hace y bautiza más discípulos que tú. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Te está quitando el ministerio, la gente se va tras él. Además tiene milagros y tiene señales. ¿Qué vas a hacer? Juan estaba claro en su misión y le dice a sus discípulos: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa es mi función. Si él crece y yo menguo, yo cumplo mi ministerio. Aparentemente Juan estaba claro en su misión. Y digo aparentemente porque más adelante vemos una duda en su corazón. Entonces, Juan oyó la voz del cielo cuando bautizó al Señor: ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Juan escuchó esa voz. Juan vio los cielos abiertos cuando bautizó a Jesús. Juan fue testigo del Espíritu Santo que descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesucristo. Juan fue testigo de todas estas cosas. Él estaba allí. Él fue parte, él fue protagonista de todas estas cosas. Vio los cielos abiertos delante de Jesús. Además tenía testimonio de sus padres. Y su propio testimonio y su propia razón de existencia gritaba: tú estás aquí para preparar el camino al Mesías. Tú eres el precursor, pero simplemente eres un instrumento de Dios. No eres el Mesías. El Mesías es Él. Es el que viene detrás de ti. Además, Juan era primo de Jesús.
Por lo tanto, solo se llevaban meses de edad. Juan era algunos meses mayor que Jesucristo. Son primos, son familia. Su madre fue visitada por María cuando María estaba embarazada y Elizabeth también. Hubo allí manifestación de milagros cuando la criatura saltó en el vientre de Elizabeth cuando saludó a María. Y Elizabeth dijo, esta es la madre de mi Señor que viene a mí. O sea que todo esto señalaba claramente que Juan estaba haciendo lo que debía hacer y que Jesucristo realmente era el Mesías. Y digo todas estas cosas porque cuando estaba preso Juan, cuando Herodes echa mano a Juan y lo pone en la cárcel, porque Juan comenzó a decir la verdad, y la verdad no le gusta a los gobiernos corruptos, y no le gusta a los gobernantes corruptos. Entonces dijo, la manera es callar a Juan, porque Juan es la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, hacer recta la senda de nuestro Dios. Pero los gobernantes corruptos dicen, no, este no puede hablar. Tenemos que quitarle las redes sociales. Tenemos que quitarle la manera en que hablen en cualquier plataforma. Tenemos que hacerlo callar. Tenemos que desconectarlo. Porque no queremos oír su mensaje. Porque su mensaje nos ofende. Así que Herodes echó mano a Juan y lo puso en la cárcel. Y estando en aquella cárcel, seguramente lúgubre, o triste, o sucia, o en opresión, un lugar difícil, un lugar depresivo. Y de repente no hay mensaje de ninguna índole. No hay mensaje de Dios. No hay ninguna manifestación en aquella cárcel. Casi no hay visita, seguramente no tenía visita. Y Jesucristo, el que él anunció, nunca lo fue a ver. Así que estaba allí preguntando, ¿y qué pasa? Todo lo que yo dije, todo lo que hice, ¿me equivoqué? Este no puede ser el Mesías, porque no opera de acuerdo a mi razonamiento. Porque si fuera el Mesías estuviera aquí y estuviera diciéndole a Herodes lo mismo allá afuera y estuviera levantando una manifestación para que me liberen de aquí. ¿Cuántas cosas quizás pasarían por la mente de Juan? Pero nada de eso pasó. Simplemente Juan estaba allí esperando su momento. Para eso nació. Para eso vino a esta tierra. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, la opresión turbó al sabio. Entonteció al sabio, lo turbó. Por eso le envió a preguntar a Jesús. Vaya y pregúntenle, ¿es él el que había de venir o esperamos a otro? Imagínese, toda su vida gira alrededor de la presentación del Mesías. Ahora que su vida está terminando, se pregunta, ¿será que perdí mi vida? ¿Será que me equivoqué de objetivo en la tierra? ¿Será que fallé pensando que esto era de esa dirección y realmente me equivoqué? Y estamos hablando de un hombre sabio. Cristo dijo, de los nacidos de mujer, nadie más grande que Juan. Entonces es muy importante entender que no estamos hablando de un hermanito yoyo, que un día está abajo y otro día está arriba. Estamos hablando de un profeta, de los más grandes profetas que ha pisado la tierra, que vino en el espíritu y en el poder del profeta Elías. Entonces es muy importante saber que también los hombres de Dios son humanos y que no importa cuán ungido uno esté, la humanidad de uno sigue siendo una realidad en la vida de cualquier ser humano. Por eso es importante no mirar a los hombres como Dios, mirarlos como lo que son. Hombres que Dios está usando, que Dios ha empoderado, pero siguen siendo hombres. ¿Alguien puede adorar a Dios? Jesús no fue a visitarlo para meterlo en una sección de consejería ni de psicoterapia y para sacarlo de su depresión, no. La respuesta de Jesús fue, tú que viniste a preguntarme, ve, dile a Juan lo que ves. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres se le anuncia el evangelio. Fue la respuesta de Jesús. Cuéntale a Juan lo que estoy haciendo para que se reafirme
y para que la opresión no lo entontezca, no lo saque del propósito de Dios, para que se vuelva a reafirmar en el propósito. En otras palabras, Juan debió vencer sus propios fantasmas. Él solo envió a Juan un mensaje: dígale a Juan lo que yo hago. Él debe vencer su propia confusión mirando la palabra cumpliéndose delante de los ojos de la gente. Entonces es muy importante. ¿Qué hacer cuando no hay manifestación de Dios y tengo problemas? Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la palabra que se te ha dado. Hay que volver a la profecía. Hay que volver a las cosas que Dios te ha dicho. No retroceda ni cambies la palabra por tu circunstancia. No reajustes el mensaje que Dios te ha dado porque la circunstancia ahora parece contraria. Más bien mantente firme en la palabra para que la circunstancia se someta a la palabra del Señor. ¿Qué es opresión? La opresión entontece al sabio. ¿Qué es opresión? Entre otras cosas es presionar contra. Dice, presionar contra algo. Es exprimir algo. Es sofocar a alguien o sofocar algo. Se refiere a un tipo de manipulación y control insidioso que implica el sometimiento o la marginación o la manipulación de una persona hacia otra o de un grupo específico hacia otro. Esto se le llama en el argot popular hoy bullying. Manipular, estrangular, oprimir, exprimir a alguien, es hacerle bullying a una persona. Y esto es muy popular hoy, es una palabra popular en nuestra sociedad moderna. En la escuela es muy popular. Cualquier muchachito que molesta a otro, porque los muchachos siempre se molestan desde que el mundo es mundo, es un bullying que le está haciendo. Son cosas de muchachos, pero no, es un bullying. Ya lo categorizan en una categoría de que es algo grave. Cuando realmente la vida de los muchachos muchas veces en la escuela, claro que hay gente que se pasa de eso y se convierte entonces en una persona abusador, explotador, ya entra en esa categoría. Dentro de un hogar, si hay una opresión en el hogar permanente, una persona oprimiendo permanentemente, molestando permanentemente, creando dificultades, esa es una forma de opresión dentro del hogar. Algunos de ustedes tienen opresión en su casa o tienen opresión en su empleo por alguien que los oprime constantemente y lo denigra y lo humilla. Eso es una forma de opresión. Y tenemos que tener cuidado nosotros, que Dios nos ha dado autoridad, de que no somos nuestra autoridad para tampoco oprimir a nadie, porque a veces uno sin darse cuenta puede cruzar esa línea. Los maridos en las casas tienen que tener cuidado de no cruzar la línea de ser el sacerdote de la casa a ser el opresor de la casa. Es importante, las mujeres que les gusta a veces mandar mucho, es importante que no pasen ni crucen la línea, ¿verdad? De mujeres sabias a mujeres opresoras. Entonces se puede oprimir en cualquier ambiente determinado. Opresión es la marginación dentro de una sociedad o dentro de un país. Marginar personas. También se llama discriminar personas, ¿verdad? Discriminar a alguien es una forma de opresión. La opresión hace que las personas se sientan reprimidos, se sientan anulados, sienten que no valen, que no tienen valor personal, se sientan humillados, donde no se puede hacer nada, donde no pueden disfrutar la paz de poder vivir y hacer las cosas que ellos quieren hacer, siempre y cuando estén dentro del marco de lo que es justo, de lo que es bueno y de lo que es santo. Muchas veces la iglesia ha estado oprimida en esta nación y se han cortado las libertades de la iglesia y se ha acusado a la iglesia de ser responsable hasta de cosas tan bárbaras como revueltas y cosas así. Todas esas son formas de opresión que Satanás usa en contra de las personas, en este caso en contra de los hijos de Dios. Toda opresión procede del infierno, no procede de Dios, porque Dios no es opresor. Dios da dirección y nos da a nosotros la capacidad de elegir en la dirección que queremos ir. ¿Alguien puede adorar a Dios? Entonces la opresión es la imposición de la voluntad de un individuo sobre otro, violentando sus libertades y sus derechos como ser humano. Muy importante esto. La opresión por lo general
viene de personas que son coiguales con nosotros o que tienen una posición mayor. Por lo general son las personas de las cuales viene la opresión. Pero también puede venir de personas inferiores, que tengan complejo de inferioridad. Y para llenar ese vacío, tratan de oprimir a gente que está haciendo cosas buenas y cosas positivas. Eso se llama envidia, odio hacia otras personas que están haciendo cosas que ellos no están haciendo. Entonces, la opresión puede venir de diferentes lugares y en diferentes formas. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder, y por consiguiente su labor, alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com.